Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Políticamente Incorrecto, número 40, número redondo. Hoy es 2 de julio, estamos ya a mitad de año. Estamos saliendo de un paro muy complejo que hemos tenido en el país, más de 53 días. Las cifras son realmente estremecedoras, 3.800 millones de dólares hemos perdido durante esos 53 días de paro. Solamente le paso el dato, en el Alto 13.000 industrias trabajan. ¿Saben cuántos pararon o cerraron? 9.000. 9.000, más del 78% de las industrias en el Alto tuvieron que frenar sus operaciones, en el mejor de los casos y en el peor de los casos, cerrarlas. Ese es el daño que se le ha hecho a este país con estos 53 días de bloqueo, pero además con la cultura del paro, con la cultura de la violencia, de buscar siempre un camino violento para resolver situaciones. Y aquí quiero entrar en un dato antes de presentar a nuestro invitado de lujo que tenemos esta noche, sobre un dato que no es menor y que el viceministro de Fomento de Cultura me lo dijo en una entrevista. Curiosamente, la mayoría de los bloqueadores son adultos mayores, no son jóvenes. Los jóvenes ya viven en ciudades, los jóvenes ya están en las ciudades viviendo, trabajando con sus emprendimientos. Son los abuelos o los padres mayores que estaban bloqueando, recibiendo esos 150 bolivianos de dineros del narcotráfico, sabe Dios de dónde, para sustentar estos bloqueos. O sea que no es gente joven la que va a bloquear, es gente adulta mayor. Y además a esos adultos mayores se les suman grupos delincuenciales que utilizan o los manipulan para bloquear. Entonces es un círculo vicioso. Y estos 53 días han mostrado no solo esta taxonomía tan compleja como Bolivia, sino cómo también hacemos uso y abuso de nuestros propios bolivianos y matarlos de hambre o hundirlos más en la miseria. Hay muchos temas que se deben trabajar y resolver en este país, sin duda alguna, pero la cultura del bloqueo creo que es una de los temas pendientes de la legislación. Es un acto, a mi juicio, y lo digo con mucha responsabilidad, un acto de terrorismo que se hace en contra de la economía formal, de las familias, de los empleos formales, cuando más necesitamos inversión, cuando más necesitamos trabajo. Estamos saliendo de un abismo oscuro de más de 20 y tantos años. Entonces, estos bloqueos, sin duda alguna, son un atentado directo contra la economía familiar. Y en todo este descalabro institucional, esta semana sucedió un tema inédito en la historia democrática boliviana. Un poder del Estado, el poder judicial en este caso, le dijo al otro poder del Estado, en este caso al Poder Ejecutivo, que iban a entrar en paro. Jamás yo había leído en ningún momento de la historia, y me he pasado a la molestia de leer año tras año, gobierno tras gobierno hacia atrás, que un poder del Estado le haya amenazado a otro poder del Estado en parar, en detener sus funciones, en paralizar sus funciones, si no le daba más plata o si no le da más plata. Y para hablar de este tema que es tan crítico, que también es otra deuda histórica en Bolivia, tengo aquí en el estudio al doctor Colanzi. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por venir al programa para hablar de estos temas. Alejandro, Alejandro. no, doctor, por favor, no, yo soy el privilegiado porque es un tema de violencia y mi formación, mi ocupación de criminólogo me lleva a encarar el tema de la violencia en todas las facetas y obviamente cuando se transversaliza en la institucionalidad. Es una forma de violencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Yo escribí hace poco, titulaba Tú bloqueas, yo bloqueo, nos bloqueamos. Claro. ¿Qué hay detrás del bloqueo? Porque un paro es un bloqueo. Por supuesto. Porque además es la versión, es una versión diferente. El paro armado. Claro. ¿No? O sea, ese es un concepto de guerra. Sí. Cuando hay un paro, digamos, unos obreros están pidiendo mejora salarial, por ley paran. Pero hay una relación de obrero-patrón. Así es. No está afectando a otros, a terceras personas. Pero el paro armado está afectando a todos.
Entendiendo armado como algo planificado, no No, bélico. no. Viene justamente de los conceptos de guerra. De guerra, claro. ¿No? De los conceptos de guerra, los paros armados que habían para inviabilizar en Colombia, por ejemplo, Las o en FARC. Guatemala, Claro. o en cualquier lugar, el paro armado es el bloqueo y no permitir a nadie El libre tránsito. libre tránsito, ¿no? Entonces, primero que viene de una cultura de la violencia, que es la guerra, ¿no? Vuelvo a decir, el reclamo, la protesta está garantizada. En cualquier parte del mundo está garantizada, más o menos está garantizado. Lo que no está garantizado, más bien, pero por otro lado está garantizado el derecho a la vida suya. Claro. El derecho al trabajo suyo, el derecho a la alimentación, a la dignidad, Al libre tránsito. al libre tránsito, ¿no? Entonces, hay que separar eso. El bloqueo armado obligatorio de bloqueo total es un concepto de guerra, es un concepto de violencia. Y desgraciadamente, en el mundo, pero en particular en Bolivia, se ha agudizado mucho la cultura de la violencia. Así es. ¿No? Hay una cultura de la violencia. Yo porque quiero, voy a ser ordinario, me hago pipí donde yo quiero. Claro. Me estaciono donde yo quiero. Boto basura donde yo quiero. Eso es violencia. Eso es incultura, eso es violencia. Pero es violencia, ¿no? Claro que sí. Porque está provocando a la otra persona, no la está reconociendo al otro. Cuando quemo mi basura y le genero asma al vecino. Por ejemplo, ¿no? Por eso digo, es el desconocimiento del otro. Entonces, cuando eso penetra como cultura, que la venimos acumulando y acentuando, podemos abordar estos fenómenos. Este fenómeno, que también creo que todo boliviano o boliviana ha reaccionado ante una situación así, no solamente por los 50 y pico días de paro. Nosotros los cruceños también aprendimos a ese paro armado, ¿no? Claro. Hemos tenido 36 días, hemos tenido... De las pititas famosas. Las pititas, ¿no? O sea, el problema es que no hay distinción de quién es el afectado, ¿no? Si es mi paro es bueno, si es tu paro es malo. Exactamente, ¿no? Si mi bofetada viene de mí, yo la justifico. Claro. Y le doy todo el sentido humano, histórico, cultural y además legal. Claro. ¿No? Legalizo mi sopapo. Legalizo mi sopapo. Pero cuando el sopapo, ni siquiera el sopapo, la mirada fea del otro me viene, yo justifico mi reacción violenta. Yo justifico. Sí. ¿No? Entonces, yo creo que ese es el marco, el paraguas sobre el que hay que abordar esta temática. Usted es criminólogo, doctor. Permítame que le diga, doctor, no puedo decirle a Alejandro. A ver, no quiero ir a ese lado de la entrevista, pero los criminales seriales de alguna manera no tienen el neocórtex cerebral frontal ejecutivo que le dicen no podés matar, no debes matar. Como que lo tienen reducido y van y matan sin ningún cargo de conciencia. Estaremos entrando como sociedad a un problema de que no tenemos estamos dejando que nuestras pasiones más profundas se apoderen de nosotros y nuestra neocórtex cerebral esté fallando. Volvamos a revisar los últimos 50 días de la vida republicana, incluyendo esa última declaración. 50 años. No, 50 días del paro y la última advertencia, ¿no? Claro. O sea, ¿en qué se diferencia? Conceptualmente. O sea, hay una ignorancia de la realidad, ¿no? Lo que usted señala es una corriente criminológica que señala que hay una inconsciencia de la realidad, de lo bueno o lo malo. Exacto. Exactamente. Pasa en las barras bravas. Claro. ¿No? O sea, es aparentemente una conciencia colectiva. El líder, digamos, el macho alfa, el que dirige
y hay reproducción nada más, ¿no? Claro. Los demás reproducen y se conducen hacia donde va el macho alfa. Exactamente es lo mismo en el tema de la violencia, porque la violencia contagia, Walter. Claro. La violencia contagia. Es muy contagiosa. El suicidio contagia. Sí, en Japón. Inspira, ¿no? En Dice, Japón. si este se suicidó, yo voy a resolver mi problema por el suicidio. Claro. Por eso... Es digno suicidarse, dice el japonés. Claro. Pero es otra cultura. Matriz Es otra cultural, matriz, sí. digamos, ¿no? Porque ahí la dignidad y el honor están sobrevaluados, digamos, ¿no? Para ellos frente al occidente. Claro. El tema está en que la negación del otro nos aísla de la realidad y de los valores. Niega a la democracia y niega el concepto de institucionalidad, ¿no? Lo vuela por los aires. Lo deshace, lo pulveriza. Lo pulveriza. Nuestras protestas, por ejemplo. Un caso extremo de un mutuo amigo, Roberto Navia, que ha hecho todo un documental que se ha traducido en película de Justicia por mano propia. Sí, miércoles. Sí, claro. Era el Patelana y el Alfa cornudo, digamos. Claro. Dice, él es ladrón, ha violado y todo el mundo va y lo quema, ¿no? Cuando no era así, creo, ¿no? Es la combinación de aspiraciones personales con culturas violentas, ¿no? Esos son casos extremos. Pero también un paro es un caso extremo. De violencia. Pero además es violento. Porque yo vuelvo a decir, el obrero, han surgido, todas las luchas obreras han surgido a partir justamente de mantenerse fuera de la fábrica, digamos. Claro. ¿no? Pero eso era un problema del empresario con el obrero, no con terceras personas. Si el empresario se perjudicaba económicamente, él era el perjudicado. Si los otros se perjudicaban porque los iban a votar, era el obrero el perjudicado. Pero no involucraban a terceras personas. Claro. Y eso es lo que hay que distinguir. Eso es lo que hay que distinguir. Ahora, ¿sabe qué, doctor? Le paso un dato más. El sociólogo Roberto Lacerna, un saludo a Roberto, hizo una medición. Desde que recuperamos la democracia hasta estas fechas actuales, 2025 creo que es el estudio, hemos tenido más de 14.600 paros o conflictos en Bolivia. 14.600, doctor. Si hacemos el promedio, es más o menos 364 o 365 por año. Uno por día. Lo que se traduce a una violencia por día. Ahora, Javier, veámoslo. ¿Usted tiene hijos? Tengo 3. Ya. ¿Qué hace el niño? Observa a papá y a mamá, claro. Observa a la tía de la guardería, claro. Observa a la profesora, claro. Observa al vecino. Imita. Y su proceso de aprendizaje es la imitación. Sí. Cuando la anormalidad se vuelve normal, él internaliza la anormalidad como normal y la reproduce. Y eso es grave, No, por eso, es cultura de la violencia. Ya no es un tema patológico individual, es un tema cultural de la violencia. Claro. Y en eso nosotros estamos metidos. El tema es que no lo queremos admitir, porque claro, vos sos el malo, yo soy el bueno. Claro. ¿no? Vos sos el malo, yo soy el Depende bueno. quién lo mira. Claro, es que nadie quiere admitir que está contribuyendo a la violencia. Claro. Nadie quiere admitir que está contribuyendo a la violencia. Y vivimos en una cultura de la violencia y la reproducimos la violencia, desgraciadamente. ¿Y qué significa reproducir la violencia o que haya una cultura de la violencia? El debilitamiento de la institucionalidad democrática. Gravísimo. Porque la institucionalidad democrática significa, se traduce en que el aparato del Estado debe garantizarle a usted la vida, la dignidad, el trabajo, la locomoción y la salud. Nosotros hemos visto apedrear a una ambulancia. A varias. ¿No? O hacer un mal uso de las ambulancias. O hacer mal uso de las ambulancias. Cuando en el golpe del 80, cuando García Mesa, claro. Usaron a las ambulancias, digamos. Sí. Por eso, pero es un menosprecio, digamos, al tema de salud. O sea,
ni siquiera los poderes del Estado ni siquiera pueden intervenir, ¿no? Por conducción, por estrategia o por omisión, no importa, no vamos a entrar a discutir un tema político del presidente de la República, no vamos a entrar a discutirlo. Pero el Estado debe garantizarle a esa niña la salud y no se la garantiza. Por estrategia está bien, ¿no? Yo en algún momento he dicho, ya medio yéndome al borde político, el mayor animal político que dominaba las calles ha sido derrotada por la omisión. ¿Pero a qué costo? ¿Cuántos muertos han habido? 300 27. millones, 3.000 millones. 3.000 millones. Ese es un costo. Alto. Claro, un David que derrota a un Goliat, pero ¿a qué costo? ¿Qué costo? ¿Cuántas industrias cerradas? ¿Cuántas industrias ¿Cuántas cerradas? familias sin empleo? Así es, ¿no? Entonces, el tema es, ¿cuál es la función del aparato del Estado? ¿Tiene sentido en esta profunda crisis en la que está metida? Y ojo que la Constitución obliga a tomar acciones. Claro. Aquí ha habido por acción y por omisión culpa. Claro, porque es mandato. Claro. El constitucionalismo del siglo XIX le reconocía a Javier sus derechos. Claro, correcto. El constitucionalismo social que se inicia el 39 en Bolivia y que va subiendo y escalando, digamos, hasta el 2009, no solo le reconoce, le garantiza el cumplimiento de sus derechos. Para eso está el Estado. Para eso está el Estado. Para eso se le paga al parlamentario, al ministro, al presidente, al juez, al tribunal electoral, para que le garantice los derechos. El tema es que si nosotros lo revisamos y lo comparamos desde ese parámetro del contrato social, esto es un Estado fallido. Si hay una cultura de la violencia que tiene carta de ciudadanía, el aparato del Estado, el contrato social, perdió vigencia. Completamente. Doctor, hay un tema que usted menciona que me parece altamente crítico y lo han informado varias empresas o instituciones que se dedican a la medición del humor del boliviano. La mayoría de los jóvenes, doctor, la mayoría, estoy hablando de casi un 60%, dicen dos cosas que me parecen preocupantes. La primera, la democracia no me ha dado nada, me está dando pobreza. Mi padre ya no puede llegar a fin de mes. El caos ya es intoxicante. Por lo tanto, quiero un gobierno autoritario, quiero un gobierno fuerte, quiero un gobierno duro. Si seguimos al análisis que usted está planteando, doctor, la gente está pidiendo orden, la gente está pidiendo un gobierno fuerte. Es más, yo me anoté aquí un concepto de Margaret Thatcher, la dama de hierro que le decían en su momento. La gente adora el sabor de un gobierno firme. ¿Qué es sabor? ¿Qué es lo que adora ese sabor? Es lo que estamos hablando acá. El uso de la fuerza, doctor, también es un tema de violencia, ¿no? Es que vamos a pasar es profundizar en la cultura de la violencia. Sí. Porque para que haya un violento en el gobierno, es la personificación del caudillo, y el caudillo per se, por naturaleza, es un fenómeno violento, porque concentra el poder. Claro. Y el caudillismo y la cultura del caudillismo, que se traduce en violencia, en cultura de la violencia, es el antónimo de la democracia y del Estado republicano. No es demócrata. No, para nada. Entonces, vuelvo a decirlo, a mí no me sorprende porque lo he visto esos análisis de estudios en el mundo, digamos, claro, de cómo va creciendo la necesidad en la juventud, sobre todo, de algo diferente que le dé seguridad. Que le dé seguridad. ¿No? Entonces, pero es que eso es la reproducción de la violencia. Es increíble. Hasta estoy dispuesto a perder derechos si me ponen orden, dicen los jóvenes. Pero claro, pero es porque están razonando desde la violencia. Desde la violencia. Y obviamente van a justificar al caudillo violento, al
a ver, al que va a pisarla, Putin, claro, al Putin o al Trump, o a lo Trump. van a justificar. Sus juventudes lo van a justificar. Así es. ¿Por qué? Porque hay culturas de violencia, hay una estructura de A violencia. Bukele en El Salvador. A Bukele en El Salvador, por Que es ejemplo, ¿no? gravísimo, ¿no? Sí, el tema es que yo no quiero justificar lo que pasa en Bolivia porque la preocupación como boliviano, como papá de 2 bolivianos, como nono de una bolivianita, Ujú. me interesa lo que está pasando acá, digamos, ¿no? Pero el mundo está en un proceso de transición muy violento. Sí, algo que no sabemos qué es, No sabemos, pero es violento. es Eso sí, violento, eso sí sabemos. fundamentalmente violento. Entonces, Mm, ha cobrado carta de ciudadanía la violencia en el mundo. mm, Y nosotros con mayor razón, ¿por qué? Por la inequidad. Una variable que es demasiado importante en Bolivia es la inequidad, que eso sí que penetra mm. hasta los tuétanos. Así La es. violencia penetra hasta los tuétanos de una sociedad, la inequidad. Y ahorita estamos, no sé, hasta el próximo año, pero hemos sobrepasado el 62% de la sumatoria de las pobrezas, extrema pobreza, pobreza y pobreza moderada. 62%. Sí. Con estos 52, Peor todavía. día no sé pues cuánto Sí. va a significar traducir, digamos, ese engorde de la pobreza. La inequidad es lo que prevalece. Y la inequidad per se también es violenta, Claro, ¿no? claro. Porque si yo recibo de la vida violencia, que es pobreza, voy a responder con violencia Claro, y con voy a mayor- justificarla. claro, y con mayor virulencia además. Muy virulenta. Claro, porque claro. Aunque yo digo que la violencia no, digamos, transversaliza los niveles sociales. No solo el pobre, el 62%, responde violentamente. También los estratos que se salvan. No, por supuesto, claro. También. Sí, por supuesto. Tiene ahí un grado de responsabilidad muy grande, muy grande. Pero de reproducción también de la Sí. violencia, ¿no? Doctor, quiero compartir además con usted algunas cifras que me parecen relevantes, ya entrando al tema de la inequidad, del tema de la justicia, del tema de un juicio probo, una transparencia. El presupuesto general del Estado está todavía en discusión, está entrado a la Cámara de Diputados el día de hoy, pero más o menos se estima que va a ser cerca de 400.000 millones de bolivianos. Esa es la cifra grande, la cifra gruesa. Estamos teniendo un incremento en el presupuesto general del Estado de 7.000 millones de bolivianos más adicionales. Estoy dando estos datos porque ahí vamos a entrar en detalle con el tema de la justicia y la justificación del presidente de Saucedo de amenazar al Poder Ejecutivo de ir a un paro. El 68% de ese presupuesto, de esos 400.000 millones de bolivianos, se destina a gasto corriente, es decir, a sueldos. Por eso se habla de un déficit fiscal. Tenemos un Estado obeso, gordo, pero no solo gordo, con diabetes, con problemas cardiovasculares, en fin, es un problema sistémico. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? El Poder Judicial tenía un presupuesto de 1.200 millones de bolivianos. Le redujeron 174 millones de bolivianos. En total le queda, haciendo las sumas y las restas, 900 millones de bolivianos como presupuesto para que funcione el Poder Judicial. Y ahí entra el problema, según Saucedo. Ellos dicen, esto representa el 0,46% del presupuesto general del Estado. No nos sirve, no nos alcanza, no tenemos plata ni para pagar el tóner de la fotocopia, no tenemos ni para reemplazar los sellos, las hojas, etc. Toda la tramitología que tiene el Estado, ni para pagar a más jueces o contratar a más juezas. Y ahí justifica que debería incrementarse el presupuesto del 0,46 al 5% del presupuesto. Es decir, pasar de 1.000 millones de bolivianos a 20.000 millones de bolivianos.
El dinero no lo soluciona todo, ¿no, doctor? O sí. Ahora, si quieres, seguimos haciendo una taxonomía de esto. Solo una pregunta. Claro que Eso sí. está, el presupuesto fue aprobado el año pasado en noviembre, diciembre. Sí, ¿Se mantiene? claro, con esos 900 millones, ese recorte que han tenido. O sea que ellos quieren, porque No, no, tienen, la pregunta es, el año pasado en el gobierno de Lucho Arce se tenían aprobó 1.200 millones. ¿Mm? Tenían 1.200 Y millones le han recortado y le han en recortado. esta modificación de julio. Exactamente, por eso es Ya, que han brincado, han saltado y han dicho, no, no podemos funcionar con ese recorte. ya. Más bien lo que estamos buscando es un incremento del 0,46% al 5%. Es decir, queremos 20.000 millones de bolivianos. No nos alcanza con lo que nos están dando en este momento. Y ellos hablan de que, por ejemplo, tenemos 1.292 juzgados y tribunales funcionando en todo el país. Y según el señor Saucedo, no alcanza. Tenemos más de 1.196 jueces y juezas trabajando en Bolivia. Según el señor Saucedo, no alcanzan porque tienen sobre situaciones causales, arriba de 20, 30 casos que no les dé el tiempo para seguir adelante en los procesos. Y ahí entramos en un tema de inequidad, entramos en un tema que aquí me ha notado, doctor, que es algo también alarmante y es el tema de la retardación de justicia, que también es un acto de violencia. Tenemos más de 300.000 casos literalmente parados en el Ministerio de Justicia. Desde reos que tenían su libertad o desde gente que tenía que entrar a la cárcel, en fin, 300.000 casos parados en todo el país. Luego, otro dato que me llama mucho la atención, no se cumplen, según el señor Saucedo, las condiciones mínimas para un acceso, y aquí están las dos palabras claves a mi juicio, para un acceso real y equitativo a la justicia. Y como no tenemos dinero, no somos independientes del Poder Ejecutivo. Estamos conscientes de que el Poder Judicial no tiene la suficiente fuerza presupuestaria y por lo tanto el señor Saucedo dice de alguna manera eso condiciona nuestra independencia como poder del Estado, pero también condiciona que nosotros actuemos probamente a tiempo de ofrecer justicia. No sé cuál será el análisis más adelante que se hará sobre este tema, pero sí creo, siguiendo la conversación, de que es un acto violento de ambas partes. No sé si con más plata la justicia va a ser más ágil o más transparente, no lo sé. No tengo la certeza o la certidumbre de eso, pero sí sé que es algo inédito que un poder le haya dicho a otro poder, si no me das más plata, yo paro. Claro. Fuera del tema de violencia, digamos, el tema de los poderes, no vamos a hablar solo del Poder Judicial. A ver, le voy a hacer una comparación. Finalizando el siglo pasado, se hizo la mayor reforma a la Constitución del 67. Así es. Don Luis José San Ginés, vicepresidente, posesionó una comisión para la reforma, la dirigía don Huáscar Cajías. El mayor hombre que yo he conocido, don Huáscar Cajías. Don Huáscar. Gran hombre. Sí, sí. Y el único cruceño y joven era yo en esa comisión. Claro. Hicimos la reforma, se introdujo el defensor del pueblo. Sí, sí, señor. El órgano electoral. Claro, el Tribunal Constitucional. Y en el tema de Ministerio Público, se reformó el tema del Ministerio Público y se introdujo la oralidad en los procesos. Exactamente. Penales, ¿no? Algo muy revolucionario para el país. Y el objetivo era muy noble. Sí, sí. Acortar los tiempos, ¿no? Y se comparaba el resto de los países latinoamericanos y en especial los que tenían procedimiento oral frente a la retardación de justicia y a los detenidos preventivamente. Entre USAID y la GTZ
dieron dinero al Estado boliviano para implementar aquello y transformar y adecuar, tener micrófono, Claro. Toda la transcriptores, infraestructura, todo lo que era necesario. Resultado. ¿Qué pasó, doctor, ahí? ¿Avanzamos o no avanzamos? Nada. Fue un paso adelante y 3 atrás. ¿Pero por qué hacemos siempre eso? Por eso le pregunto, ¿un tema de dinero? Hubo el dinero, hubo el esfuerzo, porque esa ley de reforma, ley de necesidades para la reforma del Estado la promulga Jaime Paz y el siguiente gobierno la ejecuta, porque así era el procedimiento constitucional, y comienzan a los juicios orales. Los juicios orales. Entonces, sí se avanzó, pero ¿cuántos? 2, 3 años. Disminuyó, pero hemos vuelto a ser los campeones de los detenidos preventivamente. 300,000. No, los detenidos preventivamente son 35, 37,000 los que están en cárceles, sin sentencia. A ver, aquí tengo el dato. 85% de los privados de libertad no tienen hasta la fecha sentencia judicial final. Pero además de eso, Javier, se introdujo una trampa que es declararte culpable y te disminuyó la prueba. Juicio abreviado. El juicio abreviado. Entonces, eso hacía que disminuya, pero no ha disminuido tampoco eso. Y no siendo culpable, digamos, ya me saco encima esto, me dedico culpable. Y salgo. Entonces, la pregunta es suficiente el dinero? Siempre yo he lidiado, cuando era activista de derechos humanos y en mis abordajes criminológicos, con el tema de la policía. Y la policía siempre tiene ese justificativo. No tenemos ni armas sofisticadas, ni esto, ni... Bueno, baje la panza y corra más rápido, ¿no? O sea, lo estoy graficando porque eso se puede traspolar a todo lo demás. La pregunta es, ¿cuánto ha demostrado el Poder Judicial en reformarse, en autorreformarse? Una madurez. Para poder pedir más, ¿no? Y lo estoy hablando también del órgano electoral, también del Parlamento, porque a mí, o sea, si nosotros vemos los metrajes en relación a la credibilidad del boliviano o del latinoamericano en su poder judicial, en su policía, en su fiscalía abajo, o en el Parlamento. Sin duda, estamos abajo. ¿No? Entonces, ¿cuánto de esfuerzo se hace desde el interior para cambiar la imagen? ¿Cuánto se vuelve más asequible a la gente? ¿Cuánto? ¿Es necesario dinero o también y principalmente actitud? Y lo estoy generalizando. No estoy hablando solo del Poder Judicial. No estoy hablando solo del Poder Judicial. Ese tema ni lo han mencionado, doctor, y me parece un tema tremendamente crítico que se inserte en el debate. Nadie lo ha tocado, nadie lo ha dicho, tampoco nadie le ha preguntado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, esa pregunta tan de fondo que usted acaba de hacer. Pero además yo creo que ya van a ser 20 años de la reforma constitucional. Por lo menos, sí, claro. Yo creo que la realidad ha desbordado a la Constitución. Creo que amerita un reencuentro entre bolivianos para reorientar nuestra Constitución de acuerdo a la realidad también. Por ejemplo, cualifiquemos a la gente. Vuelvo a decirle, no es por darle palo al pobre policía. El mismo expresidente Evo Morales le decía, bajen la panza, claro, ¿no? Recordémoslo que continuamente. Bueno, por eso digo, ya la policía es como al borracho, uno hasta de espalda le puede pegar, digamos, ¿no? Ya es una exageración. Es la más descalificada de las instituciones. Pero ¿qué hacen ¿Qué hacen? Las universidades, porque aquí no tenemos que solo
criminalizar o identificar o maximizar al Poder Judicial. Las universidades, ¿qué hacen? El otro día escuché un debate, una opinión de un amigo mío, Carlito Toranzo. Don Carlos Toranzo, un hombre Pero brillante. con Brillante. su tufo andinocentrista, digamos, ¿no? Ahistórico, además. Sí, allá hacían ideas, pero en el ámbito social, pero en Santa Cruz hacían ideas en el ámbito productivo. Todo lo que hacía veterinaria y agronomía sirvió para esta expansión, ¿no? Claro. Y eso era ciencia. Y eso era ciencia, claro. ¿no? Para Entonces, depende de las realidades, depende de la perspectiva. Lo mío es bueno y lo tuyo es malo. Claro. Pero las universidades, vuelvo a decir las universidades están a la altura de la realidad. No. Le están dando soluciones a la realidad Y nacional. se escudan en que no tienen el presupuesto. Y el entonces, 87% de sus presupuestos va destinado a sueldos, no a investigación, a nada. Entonces, Javier, lo mismo puede decir el Tribunal Electoral, lo mismo puede decir, no sé, pues las hermanitas descalzas, digamos, que nunca se quejan, ¿no? Pero siempre están trabajando. Fíjese, voy a ir, y no porque yo sea católico o cristiano, no importa, pero le piden a su papa o ponen más limosna, digamos, ¿no? Pero no se quejan y no hacen paro. Ese es el tema. O sea, hay la cultura de la violencia y de ver en el otro la solución a su problema, ¿no? Cuando se pone la mano, es parte de la cultura de la violencia. Pero nadie se hace autocrítica. Nadie se hace autocrítica. Ese tema, doctor, es tremendamente importante porque si hay algo que representa el Estado plurinacional del MAS, es precisamente un Estado rentista, un Estado que da bonos, un Estado dadivoso, un Estado corrupto, que ha tenido a toda esta dirigencia comiendo de su mano, dándoles dádivas, ha malacostumbrado a los bolivianos a vivir del rentismo, y cuando se ha cortado eso de cuajo, porque ya no hay plata, han salido todos estos grupos violentos a pedir, Sí. ¿dónde está mi fondo indígena 2.0? Después que lo han saqueado, además. ¿No? Que además han saqueado. Pero vamos a una otra comparación en los temas del Poder Judicial. Yo siempre digo, como criminólogo tengo la ventaja de verlo como policía, digamos, un fenómeno, ¿no? Yeah. Y de pensar mal, porque para encarar los temas de violencia hay que pensar mal para ver cómo afrontarlos o encararlos. ¿Por qué en Bolivia no hay, solamente un magistrado ha muerto por asesinato? Sí. ¿Cuántos hubieron en Colombia? México? En Colombia, vamos en Colombia. ¿Cuántos hubieron? Por lo menos un centenar, mínimo. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque allá hay un sistema de cooptación del funcionario judicial. Claro. Javier tiene que tener estudios, investigaciones publicadas, doctorados y dar un examen en la materia a la que se postula. Probidad se llama. Probidad. Porque se supone que a más probidad usted tiene mayor autoestima. Claro. Y no por 2 centavos va a perder lo que le ha costado esfuerzo años haciendo posgrado, escribiendo sobre la materia a la que se postula. Además, se postula a la materia de la cual le avala un currículum académico, ¿no? Son publicaciones, maestrías, doctorados, postdoctorados, ¿no? Entonces, su autoestima de por sí va a ser alta, ¿no? Claro, y es mi legado, ¿no? Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces, ¿por qué no reconducimos la República y encaramos el tema de la violencia, pero desde todas las perspectivas, pero siendo sincero? De repente es muy soñador lo que le estoy planteando. No. Pero que la policía reconozca muchas cosas, que la fiscalía reconozca muchas cosas, que el Poder Ejecutivo reconozca, que el Legislativo. Mire la clase política. ¿Por qué los parlamentarios en otros países duran mucho tiempo? Porque primero que no van
agarrados de la solapa de nadie. Son territoriales. Emergen desde concejales, ¿no? Hacen carrera política. Hacen carrera política. Y qué importante tener políticos profesionales. Y obviamente cuando van a ser escogidos por su partido, es su distrito el que escoge. Claro. Y no es solamente Javier, va a estar Alejandro, José, Perico, haciéndole competencia a Javier, pero Javier ha venido fidelizando a su distrito, ¿no? Entonces gana. No es el dedo del jefazo el que lo va a poner de candidato. Por lo tanto, cuando tenga que levantar la mano para aprobar un presupuesto, no va a ser el telefonazo del jefazo el que le va a decir aprobado o desaprobado. Claro. Va a ser, a ver, en el Parlamento, muy bien, los departamentos tales quieren todo eso, lo que, digamos, el Poder Judicial quiere. Sí, yo estoy de acuerdo, pero yo represento a un distrito de uninominal en un departamento determinado. Una comunidad a la que me debo. Y ahí no veo obras. Claro. Negociemos. Ese es el Parlamento. El Parlamento, el presupuesto, sí lo manda el Ejecutivo, pero lo manda un proyecto de ley. Quien define, Javier, es el Parlamento. Claro. Pero si el Parlamento no está capacitado para ejercer sus funciones, yo he sido parlamentario y casi el 80, el 90% no leía el presupuesto. No defendía, simplemente sí o no, nada más, me opongo o no, pero no lo discutía. No se discuten los proyectos de ley. Y ese es un problema también, doctor, ya que está tocando ese tema, no solo por el tema del legado de tener una persona proba al otro lado, sino también de que cualquier persona no va a levantar el teléfono a un político profesional o a una autoridad, le va a decir, hace esto, porque esa autoridad le va a decir, perdón, usted no me llame nunca más. O sea, no va a tener el coraje de llamar, como ahora se tiene el tupé de hablar con cualquiera y claro, agachan la cabeza. Recordemos, en un gobierno anterior, no vamos a decir nombres, cayó un ministro porque llamó a un juez, ¿no? Pero claro, y lo grabó. Y lo grabó. Entonces. Hay que tener tupé para llamar a un juez y decirle, haga esto, perdón. Por eso le digo. Es de ida y vuelta el tema. El tema es que el mérito se ha hecho, la calle se ha hecho mérito. El bloqueo se ha hecho mérito. Claro. La violencia se ha hecho mérito. En discusiones políticas, claro. Una de las razones por las que yo me salí de la política hace mucho tiempo fue porque ya yo no podía discutir, Javier. Ya tenía que responderle porque o yo era pelón o era cruceño. O con una bravuconada que no corresponde. Por eso le digo, exactamente. La altura de miras no existe. No hay, ¿no? La cultura de la violencia ha permeabilizado todas las esferas. Va a estar en el Parlamento, en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, el mejor peleador callejero. El mejor, el que grite más, el que profiera las mayores agresiones al otro. Ese es el adulao. En términos legales, el más pendenciero. El más pendenciero. Como diría Quevedo. Vuelvo a decir, cultura. ¿Y el pendenciero qué es? Violento. Totalmente violento. Es parte de la cultura de la violencia. Mientras nosotros no reconozcamos, es como en los alcohólicos o los adictos. Claro. El primer paso, Javier, para... Es reconocer. Es reconocer. Soy Alejandro Colanzi, soy alcohólico. O soy violento. Soy drogadicto, drogodependiente. Ya eso significa... pero voy a dejar, estoy diciendo, reconozco. Ya es un paso. Ya es un paso a mi pasado. Y no es un paso menor, es un paso importante. No, exactamente, porque es un reconocimiento. Yo estoy diciendo, yo vengo de allá, pero no quiero seguir, por eso lo reconozco. Entonces, esa metodología es la que debe imperar en Bolivia en un reencuentro, porque hemos estado demasiado divididos y seguimos estando divididos. Cada vez es más profundamente profunda la brecha. La brecha es cada vez más profunda. Y no es solamente la división de color de piel, mentira. Es una división total y absoluta. Sí, ¿no? ya estamos hablando ya de desencuentros, doctor. Claro. Uno está allá y el otro está allá. Nunca nos vamos a encontrar. Entre hermanos, la política
o las discusiones ha significado divorcios. Es lo que le decía, y a mí me pareció muy interesante el hallazgo, entre comillas, sin justificar o no el trabajo eficiente o ineficiente del Estado por omisión o por acción, pero decían la mayoría de los bloqueadores eran adultos mayores, utilizados, manipulados por estos grupos cuasi delincuenciales que les pagaban mensualmente. Y claro, esas señoras mayores de edad que no tenían ingresos se sentaban a recibir su plata, porque le preguntaban, oferta y demanda. Claro, oferta y demanda. Le preguntaban, ¿por qué está usted sentado aquí? Porque me están pagando, pero el daño que no sé, no me interesa, no entiendo. Claro. No lo Ahí entiendo. está el piedrazo a la piedrazo ambulancia. a la ambulancia. Y la niñita muriendo. Claro. Yo me acuerdo, mire lo que vamos a hacer, las analogías, doctor. El día de hoy, 2 de julio, si la información que he leído no está mal, no sé, producción, cumpleaños Gonzalo Sánchez de Lozada. Sí. Está de cumpleaños. Sí, lo vi. Famoso Goni. El primer gobierno fue brillante, el segundo no tan brillante. Pero yo sí me acuerdo, en Octubre Negro, yo trabajaba en una consultora muy grande, pero era corresponsal de prensa también. Y fui a la residencia presidencial ese día que se fue en un avión. En la mañana dio la conferencia de prensa y él dijo algo que mucha gente lo fustigó, le criticó, etc. Él dijo, es el 0,1% de la población que tiene a todos convulsionados. Y la gente dijo, estabas minimizando a los movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Le tuvo que salir renunciando de la presidencia. Muchísimos años después, ya con Rodrigo Paz, vemos los análisis y es el 0,7% de la población que tiene a 11 millones o a 12 millones de bolivianos secuestrados. ¿Cómo es posible, doctor, que unos violentos... El matón del pueblo. El matón del barrio tiene atemorizado todo el barrio. A todo el barrio. Claro, exactamente. Putin a toda Europa. No es un tema de legitimidad. No es un tema de Es legitimidad. un tema de violencia, y de miedo. Miedo. Terrorismo se llama eso. Pero claro. En términos de guerra se llama terrorismo. Ahí quería Cuando llegar. Se pone a una bomba para que la población tenga miedo, ¿no? Claro. Causa el miedo, Claro. y nadie sale, nadie recurre a los trenes para trasladarse porque la bomba estuvo en los trenes. Terrorismo. Claro. Las minorías que quieren imponerse lo hacen con la violencia. Con la violencia. Y estamos hablando en extremo, con bombas, ¿no? Claro. O inmolaciones, lo que fuere. Lo digamos. que fuere. Los japoneses hicieron kamikaze y los otros son los soldados de Mahoma, digamos, algunos grupos minoritarios. Pero cuando nos ponemos en la calle y bloqueamos, estamos haciendo exactamente lo mismo, en proporciones diferentes, pero estamos causándole terror al otro. Terror al otro. Miedo. Claro. Por eso no voy a intentar desbloquear, porque viene el grupo, porque se silban, viene el grupo y le tiran una tunda, ¿no? Es terrorismo. Pero es parte de la cultura de la violencia. Parte de la cultura. Y ahora deberíamos, a ver, hasta dónde poder jalar la soga para no también caer en la violencia. Mucha gente, todo el tiempo que entrevistamos, hablamos desde la academia, no conozco una sola persona que no me diga, Javier, deberíamos meterlos a todos a la cárcel. Y yo digo, no es un acto de violencia también, debería haber procesos justos, transparentes. Mire, pero, es que es un tema físico, digamos. Y no es que esté defendido, porque son tan sensibles, doctor, que capaz pasa de los fenómenos, todos los fenómenos sociales. Cuando usted pone una traba, y hay presión, cuando se desborda, viene con mucha violencia. Claro, ya. Entonces, se abrió el potrero, ¿no? En una cultura de la violencia, las respuestas son violentas. Por eso yo he criticado, por ejemplo, a algunos parlamentarios que por esos bloqueos han aparecido como 5 o 6 planteando proyecto de ley para antibloqueos. Para los bloqueos.
cuando es una falacia, ¿no? O sea, está el Código Penal, están todos los tipos penales. Ya existe. Está la Administración de Justicia, está la Policía, está la Fiscalía, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, no es un tema de más leyes, esas son las hemorragias. El otro caso, una consecuencia de las culturas de la violencia que debilita la institucionalidad democrática es el oportunismo populista también, ¿no? Claro, y ese es... Hasta demócratas que se enarbolan la bandera de demócratas Sí. caen en el oportunismo populista presentando proyectos de ley para mayor castigo, ¿no? Y yo comparto con usted. A una violencia no necesariamente es otra violencia. Claro. No necesariamente porque uno está echándole leña al fuego. Tiene que ser creativo. La reconciliación tiene que ser creativa. Creativa. Ahí, doctor, Como si ya es un tema de sentarse. yo rescato dos ejemplos que me parecen tremendamente importantes. Uno, en el juicio que hubo en Argentina a Videla y a todos, a Macera, fueron realmente violentos, y ahí el juez, hay una película, dice nunca más, nunca más. Pero rescato otra, doctor, porque yo he estudiado en Chile y me tocó vivirlo a flor de piel, después de la dictadura con Pinochet, desaparecidos, perseguidos, asesinados. El gobierno de Patricio Aylwin en su momento dijo, no podemos no podemos avanzar como país si justificamos de alguna manera la violencia que se ha cometido hacia los chilenos, sea del lado que sea. Por lo tanto, se convocó a los magistrados de mayor renombre de Chile y se armó la Comisión RETIC, la Comisión de la Reconciliación Chilena. Fueron tomos que se presentaron 3 años después o 2 años después. Famoso. Pues. Famosísimo. Sí. Y es una delicia leer esos tomos porque ahí hay probadamente, equitativamente, lo que pasó. Se transparentó y los que tuvieron problemas, etc., se los enjuició debidamente. Manuel Contreras, uno de los más grandes asesinos, las casas de tortura que tenían. Lo mismo pasó en Sudáfrica con la llegada de Mandela también. Sí, en la reconciliación, pero no es borrar el pasado. No es borrar el pasado, es entenderlo para no repetirlo. Exactamente. Esa es la... ¿Cómo operativizar? En la reconciliación reconozcamos un pasado violento para no repetirlo. Para no repetirlo. ¿No? Claro. Yo soy alcohólico. Estoy reconociendo, me estoy reconciliando conmigo para no repetir mi diablo alcohólico. Claro. Porque cometo violencia doméstica, puedo cometer, en fin, puedo ser un desbocado absoluto. Sí. Y si no hago un Pareto, voy a arrastrar a mucha gente con mi violencia. Entonces, doctor, ya la pregunta es casi filosófica. ¿Qué hacemos? Porque yo no veo un camino de que sí, evidentemente estamos siendo violentos, dejemos de ser violentos. Y no es con más plata, como está pidiendo el señor Saucedo, coincido plenamente con usted, de que se va a ejercer mejor o mayor justicia. No lo creo. Lo que va a hacer es burocratizar mucho más la justicia. Capaz que sí hay una sobrecarga, sin duda alguna. Pero usted ha dado en el clavo. ¿Y quién me ha hablado de que me van a garantizar una mejor justicia con esos 20,000 millones de bolivianos que se está pidiendo, que se está reclamando y de manera violenta? Yo creo que el llamado a esto, porque aquí hay que ver también un error que se repite, no es lucha entre poderes, ¿no? Bueno. Fíjese, ¿el presidente del Tribunal Supremo de Justicia es presidente de la República o presidente de su órgano? No, es presidente de su órgano. Ya. Y así lo dice la Constitución. ¿Y el Ejecutivo? Ahí tenemos un presidente. De los bolivianos. De la República. De la República. Primo inter pares. Claro, es mayor. Hay 4 poderes, hay uno. Claro. El llamado a hacer una reconciliación y creo, conociéndolo, porque Rodrigo, fuimos colegas en el Parlamento del 2006 al 2009. Pero era jovencito Rodrigo. Entonces, yo creo que el llamado a la reconciliación después de los 50 días, porque
yo creo que dobló el brazo a un animal político que manejó las calles 30 años. Sí. 30 años. Violentamente. 30 años. Violentamente. Dominó las calles 30 años. Y lo ganó. Y lo ganó. Para mí es una victoria. Entonces, debiera esa inercia de victoria decir, sentémonos todos. No solamente los poderes, sentémonos las universidades, sentémonos, veamos, discutamos, aceptemos de que somos una sociedad destruida, una república destruida, debilitada. ¿Cómo contribuimos, ¿no?, a dejar de ser violentos en nuestra particularidad para avanzar en la reconciliación y en el fortalecimiento de la institucionalidad? ¿Pasa por la meritocracia? Claro que pasa. ¿Cómo se traduce en los partidos políticos, en la justicia, en el Ministerio Público, en las universidades? ¿Cómo se traduce? Se traduciría, yo le digo, como de la noche al día, de la noche al día, así se traduciría. Si cambiamos, ¿no? Si merecemos ser, que se establezca cómo merecemos ser. ¿Cómo vas a entrar a una universidad? ¿Cómo vas a entrar a ser juez? ¿Cómo vas a entrar a ser fiscal? ¿Cómo vas a entrar a ser parlamentario? ¿Cómo vas a entrar? ¿Cuál es tu perfil? Pergeñemos un perfil adecuado a lo que queremos, a los objetivos que queremos, a ese ideal que queremos. Volvamos a soñar. Ahorita nadie está soñando. Yo creo que se acabaron los soñadores. La utopía fue sepultada con la violencia, la cultura de la violencia sepultó las utopías. Sí. ¿No? Y no estoy hablando de utopías con líneas o con colores, no. El soñar se ha acabado. No importa que, el bravucón claro, se ha impuesto. Se ha impuesto. Sí. Y el miedo ha dominado y el miedo mata el sueño. Mata el sueño. No quiero complicarlo, doctor, pero usted cree que es que me la deja rebotando la pelota ahí frente al arco. ¿No cree que Rodrigo sucumbió al miedo con un argollo que es un bravucón, gritón, le faltaba el respeto en las reuniones, le lo interrumpía al presidente, no lo dejaba avanzar? Eso es inaceptable, doctor, inaceptable. ¿Cómo? Entonces la gente lee y dice, es débil. Claro, pero, a ver, ¿qué me estás diciendo? ¿Quieres un tipo fuerte para que genere más violencia? Entonces, ¿cómo hacemos este juego de poleas y contrapoleas? Yo creo que el reconocer que estamos en un proceso de transición. Sí, que es un gobierno de transición, sí. Que debemos poder producir algo diferente el 2030 para las nuevas generaciones. Ese, además de recomponer la economía, que de a poco se está recomponiendo, debiera ser él. O, ¿por qué no le planteamos a Rommel Saucedo, que es joven, cruceño, que tiene que dice tener lo que los otros no tienen, digamos, ¿no?, que me pareció inapropiado, pero pidámoselo a Rodrigo, a Rommel, a alguien que está en función de poder, a que entremos a una reconciliación y una reconstrucción de la República, porque ha sido destruida. Los bravucones imperan. Sí. Los franceses con los alemanes se han abrazado, doctor, y se han matado. Ellos, no puedo mencionar los nombres, pero entraron a Francia. Claro, pisaron Francia, claro, humillaron Francia. Claro. Y ahora son los dos países que están levantando a la Unión Europea. Así es. Eso es reconciliación. Esa magnanimidad. Es que, doctor, la sumatoria de su fuerza y mi fuerza no es simplemente 1 más 1. Esa su fuerza y mi fuerza es más 5. Claro. Es exponencial. Es exponencial. Porque va a comenzar a ver en las nuevas generaciones otra visión. Otra visión. Esto no había sido la verdad. Me crié en la anormalidad y normalicé lo anormal. Y no había sido normal. Claro. Es anormal. Pero tiene que alguien, el círculo vicioso tiene que cortarlo.
Doctor, ya el tiempo nos está pisando. Realmente es una maravilla conversar con usted. Y podríamos estar horas hablando, filosofando, analizando. Y me hace recuerdo a una época del 68, cuando la gente creía en sueños, creía en utopías, creía en la posibilidad de cambiar el mundo. La revolución del 68. Eh, ¿Usted cree que estaríamos a portas? Es que no tenemos tampoco estos liderazgos tan grandes para llevar adelante esta gran reconciliación. Yo leía a Margaret Atwood, maravillosa, decía, los héroes están cansados. ¿Estarán cansados nuestros héroes, doctor? ¿Y ya tendremos a algún héroe que salga? ¿O estamos nuevamente buscando este caudillo que venga de las nubes y nos diga es por acá? Entonces, porque usted me habla, yo lo escucho y digo, sí, claro, por supuesto. Pero Rodrigo ha salido muy debilitado de todo esto. Y me acordé de la batalla de Atenas con Grecia, el general Pirro, Claro, y ganaba y una ganaba. victoria pírrica. Y decía, yo ya no quiero tener estas victorias, y ahí vienen estas victorias pírricas. Sí, claro, pero la derrota del otro es derrota. La otra es una derrota, pero la gente está pidiendo sangre, es Javier, increíble. Pero ¿a quién le pagamos? Usted con su impuesto, yo con mi impuesto. A este señor que se llama Rodrigo. Señores, claro, están ahí. ¿no? A ellos le hemos dado el mandato. Son ellos los que tienen que reconducir a la sociedad. Están en deuda con nosotros. Absolutamente en deuda. Absolutamente en deuda. Entonces, estos debates son importantes porque pueden llegar. Dice que se comienza a filosofar cuando se pregunta uno por qué. Sí. Hay que plantearles a ellos que entren a la dimensión ya no de la violencia, sino de la filosofía. ¿Por qué estamos así? ¿Por qué hemos llegado acá? ¿Y hacia dónde? Porque vendrá la segunda pregunta. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Hacia dónde quiere Rodrigo o Romer o no sé, pues cualquiera? ¿A qué tipo de sociedad quiere que sus hijos lleguen? Porque ya algunos tenemos... Qué gran pregunta, sí. O sea, tenemos... Hay que volver a soñar. Creemos que estamos solos, tenemos familia por atrás. Pero claro. Tenemos que dejar un país por lo menos medianamente estructurado, no reventarlo. Mínimamente. No reventarlo, como dice. Doctor, muchísimas gracias por venir al programa nuevamente. Siempre es un gusto, siempre es un agrado, hasta inspirador tenerlo y conversar con usted. Muchos temas en profundidad, le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo. ¿Cuál es su pálpito para el Mundial? He visto... Portugal, España, Francia. Yo creo que España puede llegar. ¿Puede? Ganó 3-0, ¿no? Hoy día. El día que estaba emitiendo este programa ganó 3-0 a... Veremos el partido del lunes, porque la otra posibilidad también que estoy viendo es la latina, ¿no? No me diga Argentina, porque ya me enojo. Vamos, Colombia, no sé, Paraguay, soñar no cuesta nada. Doctor, muchísimas gracias. Yo disfruto lo... primero, si no está Bolivia, cualquier sudamericano que llegue a las finales para mí es gloria, ¿no? Ya es gloria, tiene toda la razón. Doctor, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Yo. A ustedes, síganos en nuestras redes, nos vemos el próximo martes con un tema también muy interesante, muy revelador. Los libros. ¿Ya cortaste? No. Ya estaba pidiendo que me corten. Por favor, como es un programa académico, siempre... hay que recomendar lectura, doctor. Traje un libro maravilloso de José Saramago, La viuda se llama. ¿Qué pasa cuando una señora pierde a su marido, pierde esa protección, ese paternalismo y le toca rearmar todo el negocio familiar? Pero estaba en ello cuando de repente se acuerda que tenía una pasión escondida cuando vuelve él. Una novela muy interesante de José Saramago, La viuda. Y este libro de Mari Arana, se lo recomiendo, doctor, La plata, la espada y la piedra. Es un libro muy coyuntural, muy actual. Y habla de que Latinoamérica, por más de 200 años, ha estado sujeta
a la explotación por la plata, al poder de la espada, que siempre nos han de alguna manera sojuzgado, de alguna manera nos han esclavizado, y a la piedra, a la violencia. Entendamos, leamos estos libros que nos ayudan a abrir estos caminos para construir una mejor sociedad. Ahora sí, ¿está leyendo algo, doctor? ¿Algún libro que quiera recomendar? Nada, ninguno. Yo de mi campo, ¿no? ¿De criminología? Criminología. Un día podemos hablar solamente de criminología. Tengo una literatura bastante avanzada en ese tema porque ¿Cómo no? me encanta el tema. Gracias, doctor, nuevamente. Gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo. Chao.